Muy bien. Disculpen. Muy bien. Disculpen. Ok, vamos a... Muy bien, vamos a esperar un minutito, ya me dicen los amigos de Soy Colmena que podemos ir empezando. Bienvenidos, muy buenas noches. Un agradecimiento a Soy Colmena, esta excelente iniciativa. Muy bien, vamos un momentito, por favor. Un minutito, ya me dicen los amigos de Soy Colmena. Eso está bien, ok. Gracias a Liz, gracias a Manel por la invitación. Mi nombre es Omar Camejo. Yo soy publicista lo voy a decir con miedo esto, 28 años de experiencia ya prácticamente. En febrero serán 28 años. Se dice fácil. Ha pasado un tiempito por ahí. Y bueno, perdón, si están aquí en Quito, está haciendo bastante frío. Entonces, no es afortunadamente, la coronavirus, sino es simplemente un poco de alergia y de frío. Como les decía, bueno, mi nombre es Omar Camejo, soy publicista con especialización en mercadeo político e imagen. Yo me dedico al área creativa, pero también al área de planificación. He trabajado en muchos mercados latinoamericanos, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Centroamérica, tanto publicidad política como comercial. Y también en imagen, también he trabajado en el desarrollo de imagen. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a hablar hoy de emprendimiento. El emprendimiento es un nombre relativamente nuevo, pero no es una actividad relativamente nueva. Cualquier persona que ha decidido decir voy a abrir un negocio o me voy a meter en esto, o voy a independizarme y trabajar en la misma área que he trabajado siempre, pero solo, está emprendiendo. Solo que el nombre sí es nuevo. Y yo quiero compartir para iniciar una historia del primer emprendedor que yo conocí en mi vida. Hace más o menos sí, 28, 26 años, 27 por ahí, en una agencia de publicidad. Él era un diseñador, director de arte, una persona muy culta, una persona muy inteligente y una persona con un nivel de valentía que pocos podemos decir lo tengo, y que pocos podemos decir, wow, cómo me gustaría vivir en los zapatos de este señor una noche.
es que literalmente una noche él dormía donde le agarraba la noche, él no tenía vivienda, él vivía en una habitación rentada, pero si él la noche lo cogía en la agencia de publicidad, ahí dormía. Si salía, de repente se quedaba durmiendo en el parqueadero o literalmente donde lo agarrara la noche. Era un señor muy creativo, un señor muy inteligente y era un señor muy, pero muy activo mentalmente. Eso lo llevó un día a que él iba a montar una pollera en Venezuela, y perdón, se me olvidó decirlo al comienzo, soy venezolano. Una pollera en Venezuela es un restaurante de pollos, básicamente, pollo a la broster, de estos que dan vueltas. Y allá en Venezuela es un plato muy común, es un plato que gusta mucho y hay muchísimas polleras. Él entendió en su momento que él podía hacer una gran diferencia sumando las cosas que hoy hacen que un emprendimiento sea exitoso. Estoy hablando de hace casi 30 años. Este señor agarró y dijo, ¿qué voy a hacer con mi pollera? Primero voy a unir a las personas, lo cual, bueno, no puedo informar. Hizo él un gorro con cresta de gallo, su cresta de gallo, la gente, las mangas tenían como si fueran plumas. Él buscó que los platos donde venía donde iba a servirse parecieran como nidos de pájaro, o por lo menos donde las gallinas ponen los huevos en las granjas, que sea así como eh, de ramas, pajas, algo así. Él se inventó una imagen, creó su logo, era diseñador y le dio algo que es la base del emprendimiento y la base del éxito de estas cosas. Una imagen corporativa diferente. A él no le duraba mucho a los empleados porque nadie se quería poner hace 30 años, hace casi 30 años, un gorro con forma de cresta y un uniforme que tuviera como plumas, pero él lo hizo y fue creciendo. Y además él hizo algo bien importante que también es una base del secreto del emprendimiento. Él trasladó valores de su personalidad a la marca. Después él llevó al restaurante, la gente podía pintar, tenía stand-up comedy, tenía música en vivo. Lo fue haciendo, lo fue llevando, lo fue creando una cosa que representara lo que él es. Algo de lo que él estaría orgulloso de decir, esto lo hice yo. Yo creo que ese es el primer secreto y el primer... Sí, perdón. El primer secreto para emprender es estar enamorado de lo que se hace, pero, es como estar enamorado de otra persona, de una mujer o de un hombre, o una mujer, un hombre, o un hombre, mujer, o una mujer, hombre, lo que sea. Uno tiene que estar enamorado, pero con conciencia, sabiendo lo que ofrece uno como persona y sabiendo lo que puede esperar. Él era muy claro, él sabía que él no era una persona financista, es un tipo muy creativo. Las personas que trabajamos en procesos creativos generalmente somos malos administradores, generalmente somos malos con los números. Así que se buscó una persona que lo ayudara con los números, sin dejar a un lado lo que es la esencia, lo que es llevar la persona a la marca, la personalidad a la marca, es el primer paso para lograr un emprendimiento exitoso. Uno tiene que estar enamorado de lo que hace y de lo que va a hacer. Como les decía, era un señor que era un director de arte maravilloso, un diseñador increíble, pero su pasión estaba ahí, en la innovación. Él después quería montar un restaurante de sushi, después quería montar un restaurante de carnes. Al tiempo le perdí el toque a este amigo, pero fue un aprendizaje de lo que es hace 30 años un emprendimiento. Pero vámonos un poquito más atrás. Vamos a hablar de 3 situaciones para ilustrar un poco el por qué el emprendimiento tiene que también basarse en conocimiento del entorno y tiene que basarse también en conocimiento de la situación, del momento y en saber cacarear los huevos.
Las gallinas ponen un huevo y lo cacarean. Así pongan uno. Pero hacen ruido, saben que lo puso. Vámonos atrás en el tiempo. Vamos a hablar de Thomas Alva Edison y de Nikola Tesla. La mayoría sabemos quiénes fueron, para que nos fueron dos de las mentes más brillantes e inventivas del siglo pasado. Pelearon y pelearon literalmente, o sea, juicios y peleas y cuestiones, por la supremacía de la energía eléctrica, de la conducción de la electricidad, no por cables, para la sustitución del vapor en su momento. Habían dos diferencias enormes entre ellas. Tesla, un gran cerebro, no sabía comunicar. Además tenía la desventaja del idioma. Tesla era un inmigrante. Por su parte, Edison era un tipo brillante, muy inteligente, que sabía tomar las ideas de otros para llevarlas más adelante, y eso lo hizo con las ideas de Tesla, pero también era un tipo que sabía comunicar. Él vendió algo que estuvo casi 11 años sin poder probar, y manejaba a la gente para que lo siguieran invirtiendo, para que le siguieran dando dinero, para que le siguieran dando apoyo, mientras que Tesla, que tenía más resultados, no tenía el apoyo porque no sabía vender. Eso es una de las primeras cosas también importantes. La personalidad del emprendedor consigue apoyos. Un emprendedor no puede llegar a buscar o a vender o a promocionar su producto o su idea con timidez. Eso lo sabía Thomas Alva Edison. Y es más, era arriesgado. Tesla, como lo decíamos, por las limitaciones de idioma, por las limitaciones económicas, Tesla llegó pobre y prácticamente murió pobre y vivió casi toda su vida inventiva en la pobreza, durmiendo en bancos, durmiendo en plazas. Un poco como mi amigo del restaurante, pero mi amigo por lo menos tenía otro trabajo. Entonces, bueno, entender los momentos, entender que la capacidad de vender de cada persona ayuda al emprendimiento es importante. Tenemos que Tesla, hoy reconocido, hoy con un gran nombre, falló en eso, falló en comunicar, mientras Edison sobrecomunicaba y lograba objetivos. Llevó su personalidad de comunicador, su personalidad de showman, y la unió a obviamente, una capacidad creativa e inventiva maravillosa, y a una capacidad, que esto es otra vez cosa importantísima para emprender, para identificar a las personas correctas y para identificar las ideas correctas de las personas que no podían llevarlas a cabo. Hay una gran diferencia entre robarse una idea y potenciar una idea. Él hizo las dos. Todo se robó, las potenció, y alguna que otra de sus ideas también fueron de ellas, pero lo importante es eso. O sea, si uno va a emprender, tiene que hacer algo que yo siempre he dicho: mirar a la acera del frente. No solo para ver qué está funcionando, sino muy especialmente para ver qué no funciona. Él sabía que a Tesla no le funcionaba la timidez y no le funcionaba la falta de apoyo. ¿Qué hizo él? Se movió por todo Nueva York como un maratonista perfecto, lo recorrió de arriba abajo vendiendo sus ideas y buscando dinero, asociándose con la gente que lo podía financiar y con la gente que lo podía contactar. Esa es otra cosa importante para el emprendimiento: tener contacto. Y tener contacto, y lo vamos a hablar más adelante cuando ya estemos un poco más metidos dentro del tema del emprendimiento como tal y la comunicación del emprendimiento. Tener contacto te ayuda a que tu marca, tu producto, tu servicio, tu emprendimiento, tu oferta esté donde debe estar. Eso es desde el comienzo del siglo pasado hasta hoy. Todo siempre va a ocurrir de esa manera. Vamos a hablar de otra persona, porque Tesla y Edison estuvieron en su ambiente natural. Fueron inventores, científicos que trabajaron en su ambiente. Vamos a hablar ahora de otro emprendedor, y este es un caso importantísimo y es un caso que pueden buscar más adelante también, les recomiendo. Es el profesor William Marston. Sí, sabemos que el profesor William Marston casi nadie lo conoce por su nombre, pero todo el mundo, o casi todo el mundo, conoce su producto, la Mujer Maravilla. Sí, la heroína de las pulseras y el traje sexy y que lanzaba golpes y le ganaba a los villanos. William Marston fue un psicólogo
un hombre brillante, un profesor universitario, inventor de la máquina de detector de mentiras, del polígrafo, junto con su esposa. Inventó también una teoría psicológica súper interesante, pero también tenían un problema, ya dije que lo inventó con su esposa, pero junto con su esposa tenían una relación con una tercera persona, con una mujer, lo que puede llamarse el poliamor. Eso le costó a Marston su trabajo en la universidad y a la esposa la posibilidad de ser una de las primeras mujeres reconocidas por la Sociedad Psicológica de los Estados Unidos. El señor, en medio de su desespero, y creó un personaje que es la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla reflejaba lo que ellos eran unas personas inmersas en el mundo del poliamor, del sadomasoquismo, del disfraz. Y los primeros cómics de la Mujer Maravilla, si bien buscaban ser infantiles, eran eso. Eran el reflejo de la personalidad de Marston y la brillantez de Marston, pero a él le pasó algo que es importante también conocer con el emprendimiento, el momento. En esa época, comienzos del primeros 50 años del siglo pasado, un poco antes, el poliamor, el sadomasoquismo, la liberación femenina como tal no estaban bien vistos, y él tuvo problemas con algo llamado la Liga Cristiana. La Liga Cristiana se metió en Estados Unidos en esa época en muchas cosas, desde béisbol hasta cine, política y en los cómics. Así que bueno, a él en ese momento le hicieron cambiar el cómic hasta retirarlo del aire. Importancia de lo que estamos diciendo. El emprendimiento debe saber en qué momento y en cuál es el entorno. Porque si no, está destinado a fracasar también. Entonces tenemos elementos, tenemos el elemento persona, tenemos el elemento momento y tenemos el elemento realidad del mercado. Vamos a empezar hablando de la persona. Es importante que cuando uno va a desarrollar un emprendimiento, entienda y se entienda como marca personal. Muchas de las personas que van a hacer un emprendimiento arrancan diciendo, yo voy a hacer esto, tengo una idea buenísima, voy a montar un carro de hamburguesas, voy a montar un taller de joyas, voy a montar una fábrica de jabones eh, ecológicos. Esto está muy bien. Exactamente, Karen Jiménez nos dice aquí, yo creo que Thomas Edison, más allá de ser inteligente, usó su viveza. A Tesla no le interesaba vender porque él sabía que las energías debían ser libres y ahora estamos pagando por los recursos. Sí, Karen, exactamente eso es lo que decíamos. Tesla no estaba interesado en vender, tenía la limitación del idioma. En cambio, Thomas Alva Edison era muy inteligente, era muy vivo, por eso dijimos hace un rato que él tenía la capacidad de identificar quienes tenían buenas ideas, la capacidad de ver esas buenas ideas y subirlas o robárselas. Y más lo que él podía tener de... Sí, entendí el like, Karen, no te preocupes. Ok, volviendo al tema. El emprendimiento debe tener mucho del emprendedor para ser exitoso. Si nos vamos al caso de la Mujer Maravilla como un emprendimiento que de cierta manera lo fue, él necesitaba y él buscó eso en la creación de su personaje. Pero antes de uno emprender, debe conocerse como marca y debe conocerse como sus valores. ¿Qué le voy a aportar yo a esto? Y ahí viene la creación de la marca personal. La marca personal va más allá de decir, bueno, tengo un logo que me identifique como Omar Camejo. Yo tengo una marca personal, una página política, de mercadeo político, Omar Camejo Política. Eso tiene algunas cosas y tenemos otro trabajo, pero son desarrollos aislados. Para empezar a entender, es la marca personal, y aquí podríamos decir, como decía Jeff Bezos, el fundador de Amazon, la marca personal es lo que van a decir de ti cuando no estés. Es lo que van a decir a tus espaldas. ¿Tú quieres que hablen mal?
¿Tú quieres que hablen bien o tú quieres que hablen simplemente de ti? Eso va a definirte como marca personal. Y antes de emprender, tú tienes que comenzar a construir esa marca fijando posturas a futuro, como si tú estás empleado o eres un freelance o estás autoempleado o en cogestión de alguna manera, lo primero que debes buscar con tu marca personal es posicionarte en tu área de trabajo. Si tu área de trabajo es la orfebrería, tú buscas posicionarte dentro de la orfebrería, hacerte un nombre, cimentar una reputación en tu ambiente profesional, convertirte en una referencia. Es más fácil emprender cuando eres una referencia a que cuando eres un don nadie. Y usando la expresión don nadie muy libre y no buscando ofender. ¿Qué va a hacer esto? También va a aumentar tu valor económico, vas a valer más y vas a reducir la competencia a futuro. Eh, yo no sé, yo les voy a hablar ahorita de otro ejemplo. La venezolana, y perdón, voy a usar ejemplos de venezolanos, de ecuatorianos, de estadounidenses, de cualquier parte del mundo que nos sirva. Eh, Sasha Fitness, Sasha Barbosa. Ella es una persona dedicada al mundo del fitness, del ejercicio, del acondicionamiento. Se creó una gran reputación, además ella es nutricionista o nutrióloga. Es una persona que ha hecho cursos, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, después del requerimiento de inversión en un emprendimiento. Una persona que ha hecho cursos, una persona que se ha fortalecido en conocimientos. Y después de eso, cuando ella era famosa y tiene miles y tiene millones de seguidores en redes sociales, empezó a crear productos, no solo productos de entrenamiento, sino productos nutricionales, combinaciones, dietas, no sé qué. ¿Por qué? Porque ella cumplió esos pasos, se posicionó como marca, cimentó su reputación en su ambiente, se convirtió en referencia, es una gran referencia. Con eso aumentó su valor económico y también redujo la competencia. Al ser una referencia, la gente la va a buscar primero a ella, luego va a ir a buscar a los otros. Y eso se logra con herramientas y eso se logra con trabajos. La primera herramienta que yo les recomendaría para convertirse, para generar una buena imagen y una buena marca personal y luego trasladarla al emprendimiento, es análisis, autoanálisis y definición del valor propio. ¿Sí? Uno cuando es inmigrante se encuentra con situaciones de otros inmigrantes en los que tienden a darse mucho valor. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo la cita para la primera vez, para la solicitud de visa, la primera o segunda vez que renové la visa aquí en el Ecuador, me encontraba con venezolanos o colombianos o cubanos o personas de otras nacionalidades que decían, bueno, yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela, o yo me gradué en la Complutense de Madrid, o yo me gradué en la Santa Universidad de Colombia, entonces yo tengo un grado, no, tú no tienes un grado superior a nada, tú estás entrando a un país donde ya hay un mercado, donde hay personas que han cumplido los objetivos de la marca anterior de lo que estamos hablando, están posicionadas, han cimentado una reputación, se han generado la capacidad de ser los trade de landmarks de su profesión, así que no lo tienes, tú tienes que autovalorarte de manera consciente y de manera honesta, saber cuál es ese diferenciador que tú puedes ofrecer, saber cuáles son tus limitaciones, saber que en realidad probablemente tu oferta tarde mucho más en llegar por el desconocimiento de ti en el mercado. Y tienes que saber tu capacidad de impacto inmediato. Tienes que saber si yo voy a impactar en el momento o voy a ir poco a poco trabajando. Tienes que responder quién soy, qué me hace ser diferente, cuáles son mis valores y creencias. Eso es otra cosa importante. ¿En qué creo? ¿Cuáles son mis valores? Vamos a volver al ejemplo de Thomas Alva Edison. Él creía en la oportunidad. Él creía en él. Era un tipo sumamente confiado. Y tenía valores importantes, pero también creía en la identificación. ¿Cuáles son los mejores atributos que uno puede tener? Thomas Alva Edison era una mente muy brillante, era un tipo muy perspicaz y era un gran comunicador. ¿Qué es lo que nos hace
lo mejor en lo que somos. Aquí sí puede venir, y volviendo al tema al punto de los inmigrantes, aquí puede venir tu oferta profesional y tu experiencia internacional. Poder tener la capacidad de ver las cosas desde otro punto de vista, eso te hace tener un valor esencial diferente. ¿Qué me hace único? También es eso. ¿Quiénes quiero como clientes? La definición del mercado, eso es importantísimo a la hora de la marca personal y sobre todo a la hora de llevarlo a la gestión de la marca, del emprendimiento. Conocer las necesidades, conocer el mercado. Cuando uno tiene todas estas preguntas respondidas, tiene que entonces pasar a la siguiente parte, que es la definición de una marca personal. ¿Cómo me defino? ¿Cuál es mi concepto? ¿Cuál es mi esencia como marca? Para esto existen muchas herramientas. Yo a lo largo del tiempo y a lo largo de trabajar con personas he podido identificar una herramienta que separa a la marca personal en tres cuadrantes, en tres valores distintos. Uno, los valores emocionales. Otro, los valores fácticos, es decir, experiencia, trabajo, propuesta, conocimiento. Y el otro es los valores de percepción. Cuando yo tengo mis valores emocionales, y eso puede ser que yo soy una persona carismática, agradable, que emociono, que hace reír, que ilusiona. Cuando yo tengo los valores de experiencia, conocimiento, capacidad de gerencial, capacidad de gestión, planificación, cosas concretas. Y cuando yo tengo la percepción de que yo soy una persona que entiende, soy una persona que escucha, soy una persona que ayuda, soy una persona que va a guiar y va a ayudar a los demás, yo puedo tener entonces, bajo esos tres círculos de herramientas, una esencia de la marca. Y yo voy definiendo con palabras cada uno de esos tres cuadrantes hasta llegar a la guinda del pastel, que es la esencia de la marca, el ADN, la huella digital, el blueprint. Hay muchas formas de llamarlos, pero es eso básicamente. De ahí yo paso a hacer mi concepto personal y el diseño de mi imagen. Y la imagen no solamente tiene que ver con un logotipo. Yo voy a volver al ejemplo inicial de mi amigo, el que tenía el restaurante de pollos. Él creó un logo, creó una imagen. La gente estaba vestida de una manera específica, con un gorro con cresta, con las mangas que tenían plumas, los platos parecían cestas. Él trabajó parecían nidos, perdón. Él trabajó completamente en la imagen y le creó un concepto, el concepto completo de lo que es. Esto es importante. Esto es importante porque esto nos va a empezar a ayudar a transferir nuestros valores hacia el emprendimiento. Después tenemos que aprender a promocionar. Y aquí yo quiero hacer en el concepto de imagen, y después para promocionar yo quiero hacer un poco una historia que siempre contaban en las conferencias y la publicidad venezolana y en otras partes, en foros internacionales latinoamericanos, de el hombre que sabía besar. Ese era su concepto. Este era un señor, y por eso la promoción existe de muchas maneras. Vamos a contar la historia y después vamos a ir a la parte seria del asunto. Este era un señor que era la persona que mejor besaba en el mundo. Entonces, ¿qué sabía él? Él podía llegar y decir, soy la persona que mejor besa en el mundo. Y eso es mercadeo directo, lo está diciendo él. O él podía decirle a otra persona, mira, te pago para que digas que soy la persona que mejor besa en el mundo. Eso es publicidad contratada. También podía buscarse una persona que le haya besado y decir, wow, este tipo besa como nadie, es la persona que mejor besa en el mundo. Eso es testimonial. ¿Sí? También podía ponerse en una esquina y decir, las tres primeras personas que lleguen las voy a besar. Eso es mercadeo exponencial y BTL. ¿Cómo promocionar? Él sabía, la persona que mejor besa en el mundo tenía que saber promocionarse. Y lo hacía. Hoy en día contamos con las redes sociales. Las redes sociales nos dan un espacio muy grande para vendernos como marca personal. LinkedIn,
Instagram, Facebook, hasta TikTok. Y las redes de interconexión como Zoom y otras cosas que nos permiten hacer esta interacción son las formas en las que uno se puede vender. Pero aún así, no es simplemente pararse y decir aquí estoy yo. Porque la promoción tiene que estar respaldada con algo que vamos a hablar más adelante. La promoción tiene que estar respaldada con resultados. Yo puedo llegar y cuáles son las formas más esenciales de venderse como marca personal. Un currículum muy bien hecho, un currículum muy bien diseñado, con apoyo visual en Pinterest, con apoyo visual en Tumblr, con apoyo visual en Behance. Un currículum que se venda y que sea apetitoso y que sea sexy a los ojos. Esa es la primera forma de vender la imagen personal. La segunda forma es a través de videos, a través de resultados. Hace unos 20 minutos estaba escuchando una charla parecida a esta, pero para vender actores, de Alejandra Coral, una actriz y productora de casting ecuatoriana excelente. Ella decía algo que es cierto, o sea, uno tiene que saber venderse y tiene que tener un buen reel, tiene que tener este reel empaquetado, debe tomar lo mejor de las cosas. Yo he visto como director creativo muchachos que venían a buscar puestos o como vicepresidente creativo después, que venían a buscar puestos como redactores o diseñadores y tenían una carpeta con 1000 piezas. Unas buenas, unas no tan buenas, unas regulares. La recomendación que uno va a hacer es que cuando uno va a venderse como marca, tome lo mejor. 4 o 5 cosas de impacto y hable sobre ellas. Se aprende un discurso y no se salga de él. Esto es como el cuento de los mesopotámicos, de la civilización mesopotámica. Este era un muchacho que estaban en el colegio y tenían examen de historia universal. La sección A presentaba hoy y la sección B presentaba mañana. El muchacho de la sección B se acercó al amigo de la sección A y le preguntó qué salió en el examen. Y el muchacho le dijo los mesopotámicos. Así que el tipo se estudió toda la noche, toda la madrugada, no había una autoridad más grande en el mundo sobre la cultura mesopotámica que él. Cuando llegan al examen, la pregunta dice, desarrolle sobre los fenicios. Que se quedó pensando y escribió, los fenicios fueron sí, sin duda alguna, una civilización importantísima, pero no tan importante como los mesopotámicos y se soltó a decir. Uno tiene que manejar un discurso que lo posicione como autoridad, o por lo menos que lo posicione como que sabe. No se salgan del discurso. Eso aplica al personaje, a la marca individual, y eso es algo que yo siempre le recomiendo también a los políticos. No te salgas del discurso. Habla de lo que sepas, no inventes. Cuando la gente inventa en una entrevista se nota. Cuando la gente inventa dando una charla, se nota. Yo espero que no se den cuenta cuánto he inventado. No he inventado mucho. Se nota, todo eso se nota. Entonces tienen que manejarse dentro de lo que conocen. Deben tener una estrategia. Yo no puedo llegar a pararme en una esquina a tratar de venderme. No está bonito que vayan con un currículum entregándolo de sitio a sitio, sobre todo si se quieren vender con un grado de fortaleza y de imagen sólida. Existen herramientas, como no compradas. Ustedes pueden buscar en Google Ads, pueden buscar el posicionamiento cuando escriban un mercadeo político, o ¿qué les puedo decir? Dirección de casting, algo que sea su entorno personal que lo quieran buscar. La construcción de perfiles. Ustedes deben tener un perfil definido, eso es importante. Si tienen portafolios, si tienen blogs, como les decía, hacer vender el networking, la conectividad, conocer, eso es lo que hacía Thomas Alva Edison, que decíamos al comienzo, conocer a la persona correcta. A veces no es tan importante sino conocer a quien te puede poner a estar.
no es tan importante llegar, sino cómo conocer a la persona que te puede ayudar a llegar. Y por supuesto, en esta época de redes sociales y cuestiones, tener contacto con influencers. Eso es importantísimo, el networking. Pero yo le decía antes de todo esto que nada de estas cosas importa, ninguna, si ustedes como marca personal no dan resultados. Si no dan resultados, todo esto es un fracaso. Y su paso al emprendimiento va a ser un fracaso. Voy a contar otra anécdota también, muchas anécdotas aquí porque es café sin filtro y vamos a hablar sin filtro. Y esta anécdota es un señor que monta una fábrica de alimentos para perros. Se buscó la mejor agencia de publicidad, se buscó los mejores influencers, al encantador de perros, ¿cómo se llama él? El César Millán. Se buscó a todo el mundo maravilloso. El primer mes las ventas subieron disparadas. La gente de Purina, la gente de toda la gente del mundo de los alimentos de mascotas, de perros, estaban por el piso porque este desconocido los estaba matando. Al segundo o tercer mes las ventas venían en picada. Así que el señor fue y habló con Jorge Millán de nuevo, con César Millán, perdón. Habló con César Millán, se buscó más influencers, habló con toda la gente de los festivales caninos, todo, metió más dinero lo poco que le quedaba al señor, pero las ventas siguen para abajo. Hasta que, bueno, la agencia de publicidad no sabía nada que hacer, César Millán no quería saber más nada con el señor, ya nadie sabía qué hacer con el tipo, hasta que el señor fue y se fue caminando a un supermercado y preguntó por qué no me venden esto. Y le respondió uno de los señores, ¿usted ha probado el producto? A los perros no les gusta. Si el producto no responde y si la persona como marca personal no responde, se cae. Adiós luz que te apagaste. Entonces, cuando tenemos todas estas cosas para definirnos como marca personal, cuando tenemos nuestra capacidad, nuestra personalidad y todo llevado y traducido en una marca sólida, en un concepto sólido, como decía hace un rato Sacha Fitness. Sacha Fitness tiene una marca como las Kardashian. Yo creo que las Kardashian son un gran ejemplo de marca personal. Uno puede estar de acuerdo o no con ellas en muchas cosas. Perdón. Uno puede estar o no de acuerdo con ellas en muchas cosas. Puede creer que a lo mejor no es la mejor forma de asaltar el mundo a través de un video porno, pero ellas y sobre todo la mamá tuvo la imagen de ir mucho más allá, de convertirlas en marca. Ahorita son un emporio. Todo lo que esté relacionado a ellas es una mina de oro, maquillaje, vestuario, dietas, ejercicios. E igual, ellas han sabido conectarse. Entonces, bueno, pero son productos que responden, son productos que deliver, el término en inglés, satisfacen, cumplen. Cuando tenemos todo esto, entonces podemos decir que estamos listos para irnos a el emprendimiento como tal. Podemos llevar esto ya, la experiencia de la marca, conociéndonos como personas al emprendimiento, como lo hizo el amigo de la pollera, como lo hizo el profesor Marston, como lo hicieron las Kardashian. Ellas ya pasaron esto, su imagen personal, a convertirlo en una marca sólida, en un emprendimiento. Pero para que esto ocurra también tiene que haber normas, también tiene que haber ideas, también tiene que haber algo, y hay una palabra clave que es coherencia y entendimiento de la situación real. Aquí voy a hablar de un caso bien específico, bien ecuatoriano, bien quiteño, los food trucks. Hace 4 años más o menos, Quito se llenó, o Quito Centro Norte por lo menos, que es la parte que conocemos, se llenó de food trucks. En ese momento yo vivía en la 6 de diciembre, Portugal. Y la Portugal, entre la 6 de diciembre y la República de El Salvador, podía tener 18 food trucks, uno detrás de otro, parado.
Cuando arrancó eso era una maravilla, era de lunes a sábado en la calle así, gente pasando. ¿Qué pasó? Después entonces abrieron un food trucks en la siguiente cuadra y la ciudad estaba llena de food trucks. Todo el mundo dijo, este es el negocio de la vida. Y eso es no comprender y no tener coherencia de la situación real. Saturaron el mensaje hasta que se lo comieron. Perdón, el mercado hasta que se lo comieron. Ya no había innovación y ya no había esa cosa diferencial que podía tener. Además no había legislación tampoco, y eso fue un rollo para estas personas. ¿Cuál fue el siguiente ejemplo que podemos dar? Aquí de repente se llenó la ciudad de sitios que vendían helado de yogur y pancitos de yuca. Por todos lados fueron desapareciendo. Hay que entender la realidad, hay que entender dónde estamos, hay que entender hacia dónde se va. Es una cosa importantísima a la hora de llevar un emprendimiento. No siempre, y esto es una cosa que vamos a empezar hablando por ahí, no siempre una gran idea es ejecutable y sostenible en el tiempo, sobre todo si va a ser una idea fácil de copiar. Así pasó hace años con el negocio más simple, vender el jugo de naranja en la calle, en las esquinas, exactamente. O las señoras que van vendiendo. Además, les voy a poner un ejemplo. El chaulafán a dólar con Coca-Cola que vendían en la Carolina. O las donas de mis compatriotas. Eh, los primeros 15 eran una buena idea, los siguientes 2000 no. Y no podía funcionar y se comieron el mercado porque nadie se comía las donas por los chaulafanes. Entonces, la capacidad de saber hacia dónde se va es importante. Y eso es la visión del emprendedor. No tiene nada que ver con aquello de misión y visión de la reingeniería, es la visión. Y esto nos tiene que proveer un claro sentido de la dirección, hacia dónde voy a ir, qué tiempo me va a tocar tomar llegar hasta allá, y esto nos lleva a identificar el siguiente paso, la cultura donde voy a estar. Y esto es importante, y aquí quiero tomar un ejemplo. Yo hace un par de años estuve trabajando un proyecto político en Santo Domingo de los Áchilas. Y recorriendo y conociendo Santo Domingo, encontré un sitio también, una plaza de food trucks, en el cual vendían hamburguesas, vendían arepas venezolanas, vendían shawarmas, vendían comida mexicana, comida, por supuesto, comida costeña, ecuatoriana, comida relativamente conocida para la gente. Y había un food truck en especial, que era mi favorito, de comida tailandesa en Santo Domingo de los Áchilas. ¿Qué tenía? Tenía una oferta, tenía un muy buen producto, tenía un conocimiento muy claro de lo que querían, tenían una visión importante de dónde iban, pero tenían un divorcio tal vez de la cultura. Cuando uno ve estudios y hábitos de consumo aquí en Ecuador, hechos por la OEA, hechos por la CELAC, Ecuador se ubica entre menos del 10% de la aceptación a lo nuevo y al cambio y a lo diferente. Uno lo ve en los patios de comida. Los puestos que tienen más ventas son los de comida local. Tan así, y esto yo siempre sé la gente de aquí en Ecuador y la gente se sorprende, es que KFC aquí en Ecuador tiene un plato con menestra y arroz. Eso usted no lo ve en ninguna otra parte del mundo. Porque entendieron la cultura. Preguntan de un grupo, ¿qué pasa con los negocios de moda? Venta de mascarillas, gel, traje de seguridad. Parece que está el mercado saturado y ya no ves otros negocios. ¿Acaso porque son inviables o que falta innovación o falta seguridad por parte del emprendedor? Bueno, este caso específico, y voy a responder la pregunta,
antes de seguir ir a tomar donde quedé, estamos en una situación anómala, a la persona que preguntó. En este momento no hay otra oferta, no hay mucho donde comprar. O lo compran en la farmacia, o lo compran en el supermercado, o lo compran a las personas que están vendiendo mascarillas, gel y guantes en la calle, o los trajes de seguridad en sitios mucho más específicos. Esto es una inversión inteligente y esto no tiene mucho que ver con emprendimiento, más sí con oportunidad. Eh, Cuando la situación se normalice, estas personas que están haciendo estas cosas van a ir y van a migrar a otras áreas de negocio porque necesariamente es así, ¿no? Si insisten en quedarse en esa, van a perder la inversión, van a moverse, hay que moverse, eso es una cosa importante en ese momento. Entonces, bueno, retomando el tema, tenía estas personas que tenían este food truck de comida tailandesa en Santo Domingo maravillosa, pero no entendían, o sea, no que no entendían, ellas lo sabían y fue un riesgo importante y que les duró más o menos el tiempo que tenían proyectado, pero no iba a durar mucho más de ahí. Es que los hábitos de consumo, uno tiene que conocer dónde está, tiene que conocer la cultura, tiene que hacer estudios. El hábito de consumo en Ecuador, y eso está sustentado por estudios, es Ecuador está en el último lugar de los países suramericanos en aceptación del cambio y consumo de lo diferente. Solo está por arriba de Honduras y Guatemala, a nivel de toda centro, norte, o sea, desde México hacia Argentina, solo está por arriba de Ecuador, de Honduras y Guatemala, con un 9% de aceptación a lo diferente. Entonces, montar un restaurante en una zona como Santo Domingo de los Áchilas, que si bien es una zona sumamente rica en fusión cultural, es una fusión cultural muy ecuatoriana. Por eso es que allá, igual que aquí en los centros comerciales, en los patios de comida, la oferta gastronómica que funciona es la local. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, en mente, perdón, tenemos que tener una visión que es el sentido que nos lleva a la dirección que queremos, en el tiempo que queremos, el entendimiento del aspecto cultural de donde estamos, tenemos después el posicionamiento de nuestro emprendimiento y ahí empieza la transferencia de valores y la gestión de la marca. Yo empiezo a transferir mis conocimientos, aquellos tres cosas del cuadrante que hablamos, mis valores emocionales, mi táctico, lo que sé, lo que conozco, lo que puedo ofrecer y los valores de percepción, cómo quiero que me perciban, y eso lo traduzco en el posicionamiento. Empiezo a construir un posicionamiento desde ahí, lo cual me lleva al siguiente paso, que es construir la personalidad. Si en el anterior yo estoy haciendo una manifestación de valores, aquí hago el traslado, aquí ya hago completamente, vierto mis valores en la construcción de la marca, del emprendimiento. Construyo mi personalidad, le doy valores, le doy emociones, le doy conocimiento, le doy un diferencial. Y esta otra cosa importante que quería hablar. Uno de los errores comunes en los cuales se cae el emprendedor y cae el comunicador es decir, único, diferente, especial. No lo va a hacer del todo. Volvemos al ejemplo de Tesla y de Thomas Alva Edison. Tenían capacidades similares. Lo que lo podía hacer único y diferente era la forma en que lo iba a aprovechar. Y ahí es cuando uno se puede hablar del aprovechamiento único y diferencial de las capacidades y los valores que se tienen. Y lo otro que tenía que hacer el emprendedor, ya lo hablamos, es relaciones. Es conocer los públicos, es conocer, y aquí viene la primera parte importante de la gestión de la marca, y de la cultura corporativa como tal, porque eso es importante. Los emprendimientos, así sean pequeños, necesitan de cultura y entendimiento corporativo. Es el relacionamiento. Hay que saber relacionarse. Y para saber relacionarse hay que conocer los públicos, hay que conocer los objetivos, hay que conocer el mercado. Y sobre todo hay que entender dos cosas, que el emprendimiento debe tener una
dirección externa y una dirección interna. La dirección externa es la imagen, es el logo, es la atención al cliente, es el servicio postventa, es el manejo de los ingredientes. Y aquí voy con otro ejemplo. Manejar el ingrediente es importantísimo. Manel, si está viendo, Manel tiene un emprendimiento importante con un gran ingrediente, la espirulina. Pero yo quiero hablar de otro caso conocido, cercano a una amiga que tuvo un food truck. En esta explosión de food trucks que hubo aquí en Quito, y ella se posicionaba como un producto premium porque sus ingredientes eran premium, lo que le daba un precio premium. Entonces ella tenía un sándwich de ciertas características a un precio aquí, compitiendo con hamburguesas a un precio aquí, o compitiendo con cevichochos a un precio aquí. Y el reconocimiento del ingrediente o de eso diferencial tiene que estar en base a el mercado, de saber a quién le vas a ir a comunicar, a quién le vas a vender, quién te va a comprar. Tú no puedes estar con precio de restaurante en un sitio de food trucks. Eso te va a matar. Entonces tú tienes que identificar muchas cosas. Tienes que identificar la forma, normar la forma en que tus empleados, si tú llegas a tener empleados, o tu fuerza de venta, si llegas a tener fuerza de venta, se relacione con los clientes. Aquí, bueno, yo voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, que es McDonald's. McDonald's es mundialmente famoso por la atención, por el parque, por las promotoras, por los asistentes, las personas que llegan, la persona que le ayuda, la persona que resuelve, que eso es importantísimo. Un emprendedor debe saber resolver. Uno no espera que un emprendedor le diga que no. Pero, voy atrás. No espera que le diga que no se puede. Y esto es una cosa importante, porque yo una vez fui a un restaurante y pregunté si tenían Nestí o té frío. Y el mesonero me dijo que no. La dueña que estaba ahí se acercó y me dijo, y le dijo al señor, ¿cómo que no? Al lado hay un supermercado, vaya y compre. Señora, aquí nunca le vamos a decir que no, si le podemos resolver. Poder resolver es importantísimo para un emprendimiento. Tienen que saber responder y tienen que saber resolver. Y si no pueden resolver en el momento, tienen que dar la opción de decir, mire, yo le voy a resolver. Pero también debe tener la honestidad. Recuerden lo que hablábamos lo primero del alimento para perros que no le gustaba a los perros. Si usted no cumple, adiós. Entonces tenemos una cultura de comunicación y de imagen hacia lo externo. McDonald's lo tiene. Pero McDonald's también tiene una fortísima cultura hacia adentro, de educación del cliente, de seguimiento de patrones, de formas, de palabras. Y aunque ustedes no lo crean, las palabras importan. Cuando uno va a tener un emprendimiento, saber decir las cosas es importante. Saber decir que sí, saber decir que no, saber decir cuándo, saber decir cómo, saber explicar el producto. Podemos tener productos complicados que tienen que ser dichos con palabras sencillas. Cuando yo estaba empezando a trabajar en publicidad hace aproximadamente, esta anécdota de hace unos 26 años más o menos, yo tenía que vender un producto que el cliente se empeñaba en que se vendiera por la fórmula. A mí no se me va a olvidar nunca. Era cloruro de bromil, dimexil, sulfil, fosfato. Trabalenguas. Pero él decía que eso era la panacea de la desinfección en frío. La fuerza de venta especializadísima llegaba a médicos, llegaba a hospitales, muy bien. Cuando trataba de vender el producto más abajo, era más difícil. Ellos tenían que simplemente entonces enfocarse y se le dio un reentrenamiento del lenguaje al cliente en uno, enfocarse en la marca, olvidarse del bromuro, lo que fuera, y pasar al beneficio, pasar al lenguaje simple, pasar a hablar
en términos que hasta el médico más brillante, con más PhD y más, el físico más increíble, hable en lenguaje común. Importante como se hacen las cosas. En McDonald's se hace eso. Los emprendedores tienen que entender o tienen que apuntar a que van a dejar de ser pequeños, a que van a empezar a franquiciar, a que van a crecer. Tienen que tener una cultura a lo interna, la fuerza de venta. Tienen que tener un lenguaje unificado, tienen que tener un concepto. Todos tienen que estar hablando el mismo discurso, hablar de los mesopotámicos. Es importante mantener una línea, no salirse. Si ustedes van a un McDonald's y observan bien, la sal de la carne, cuando la hacen como dando 3 martillazos. La sal de las papas la hacen describiendo los arcos dorados, las gemas de McDonald's. No hay un porqué científico sobre eso, hay un porqué de marca. Y eso se nos enseña a la gente. Y usted va a todos los McDonald's del mundo y va a ser así. Porque hay un libro azul que sale de la Universidad de la Hamburguesa en Atlanta, donde llevan a gerentes y llevan a la gente a hacer esas cosas. Cuando uno como comunicador, como publicista, va a trabajar con la marca de McDonald's, lo llevan para que trabaje 3 jornadas de 4 horas, o si uno tiene un cargo más alto, o de 8 horas, si tiene un cargo más bajo, en una tienda, para que aprenda a poner la sal a 3 martillazos, en la forma de los arcos, para que entienda por qué se barre el piso de una manera, para que entienda la filosofía desde adentro. Y esto es lo más importante cuando nosotros vamos a construir la cultura corporativa. La cultura corporativa debe tener una filosofía, debe tener un porqué, y defiendan el porqué. Así sea lo más absurdo como echar la sal en forma de aros de la M. Defiendan el porqué, cásense por el porqué, con el porqué. Enamoren, usen el porqué de su marca, la filosofía para vender. Así funciona un emprendimiento. Enamoren y usen su herramienta para vender. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, en la universidad y en el colegio, era sumamente tímido, usaba lentes, anteojos, yo diría que no era muy agraciado que se diga, y cuando uno no es muy agraciado y es tímido, y además no tiene muchas virtudes desarrolladas, se le hace difícil aquello de conquistar. Y además entonces uno tenía que ir a una fiesta donde había gente, muchachos que bailaban, donde había muchachos que tocaban guitarra o piano, unas cosas así fantásticas que uno no hacía, y lo que uno hacía era leer y de repente escribir un poemita aquí y un poemita allá, y fallaba, rotundamente se fallaba. Y eso es importante cuando uno tiene que aprender a conocer las herramientas que tiene para enamorar. Los emprendedores deben saber enamorar a sus clientes, deben saber enamorar a sus futuros compradores, deben saber enamorar a sus futuros franquiciados con las herramientas que tienen. Si después, bueno, crecen y se quitan los lentes y se les pierde el timidez y otra cosa, mejor, van sumando herramientas. Pero mientras tanto, y cuando se arranca, tienen que responder y trabajar con lo que se tiene. Y con la capacidad de identificar lo que tenía Thomas Alva Edison. Seguimos y ya estamos prontos a finalizar. Perdido, ya va. Ajá, aquí tenía. Sí, ya estamos listos para terminar. Una hora exacto. Se me ha hecho rápida la hora. Y bueno, espero que ustedes también. Un emprendedor debe tener, como decíamos, coherencia en el mensaje y conocimiento de la situación real. Debe tener capacidad de anticipación y de satisfacer la demanda. Patricia, a la orden, quedó a la orden también. Como decíamos, y esto ya como resumen, tener coherencia entre los mensajes, entre lo que ofrece y la situación real. La situación real es, como decíamos, el mercado, conocer el mercado, si lo voy a saturar o no, conocer la cultura alrededor del mercado. Debe tener la capacidad de anticipación y la satisfacción de demanda. Aquí yo voy a hablar en estos momentos, hace un par de días estaba hablando con una amiga que tiene un emprendimiento de joyas,
aquí en Quito, y ella me decía que pese a todo, a toda la situación que estamos viviendo, ella ya se está preparando para el Día de la Madre, para vender el Día de la Madre, para que le estén pedido. Ya está anticipando la satisfacción de demandas. La señora del restaurante que le dijo al mesonero, vaya y compre un té frío al lado en un supermercado, pero no se le va a decir que tiene capacidad de anticipación. La atención al cliente es importantísimo, importantísimo. Esto es clave de todo. El emprendedor o las personas que rodean, gracias Lisbela, qué honor, muy agradecido. Las personas que rodean al emprendedor deben saber atender al cliente. Lo que decía, si te van a decir que no, explíquenle por qué no. Si le van a pedir un tiempo, explíquenle en el tiempo. Si le van a manejar necesidades, conózcanlo. Hay que conocer al cliente para atenderlo bien, para atenderlo a la perfección. Colombianos son maravillosos en esto. El cliente tiene la razón, así es. Y cuando el cliente no tiene la razón, uno debe tener mejores razones para moverlo. Y por eso volvemos a decir, las palabras cuentan. Para mí, la atención al cliente es tan importante que a mí me da miedo cuando uno entra a una tienda en Colombia. Uno entra en una tienda en Colombia a comprar un cinturón y sale hasta con una maleta. Porque te venden también que te dicen esto le conviene, esto le ayuda, y te vendieron todo lo que no necesitas. Y por último, un emprendedor debe saber manejarlas y gestionar las crisis. Porque uno de los problemas que tiene el emprendimiento es la inversión. Y con esto nos vamos. La inversión no solamente es el dinero que voy a poner, es el tiempo que voy a poner. Lo que se llama la tasa de retorno de la inversión. ¿En cuánto tiempo yo voy a recuperar lo que invertí sin que eso afecte mi operabilidad? Uno de los errores más comunes aquí en Ecuador que hemos podido identificar es ese, que la gente se lanza a un emprendimiento gastando todo lo que tiene. Y eso hace que la necesidad de la tasa de reinversión, del valor de reinversión sea inmediato, y eso no ocurre nunca. ¿Cuánto le va a dedicar usted a educarse, a prepararse, a comunicar? ¿Cuánto va a invertir en dinero? Todo eso uno lo tiene que tener muy claro, porque cuando llega un momento de crisis como esta y usted no tenga o el músculo financiero o la capacidad de exposición o el manejo de la materia prima, la crisis le va a pegar. Un emprendedor debe estar preparado en todo momento para manejar y gestionar una crisis. Porque si no, no importa la coherencia, si no, no importa la definición de las redes sociales, si no, no importa la atención al cliente, la capacidad de anticipación, nada. Si usted va a emprender con los $1,000 que tiene en el bolsillo, esperando que en 15 días tenga 15,000, no va a pasar. Tiene que saber que esos $1,000 los va a tener que manejar, reponer, y va a vivir con el agua aquí. Y de repente la va a tener aquí, ya va a respirar por la nariz y por la boca. Lo ideal es que la tenga por la cintura, pero eso va a tardar. Entonces, bueno, mis queridos amigos emprendedores y las personas que nos ven, recuerden, lo primer paso para un emprendimiento es conocerse como persona, manejar una marca, ser fuerte como persona. Es importante, Pamela, exactamente, antes de emprender, tener un plan de acción. Y muchos emprendedores aquí no lo hacen. Y es importante, antes de emprender, tener la capacitación técnica básica y la capacidad de contactarse. De repente yo tengo simplemente $1,000 para emprender, pero yo tengo una persona y yo quiero emprender con un food truck, por volver con el ejemplo, pero yo tengo una amiga que fabrica vasos, por decir algo. Yo me uno con ella, yo te pongo tus vasos en mi marca, vamos a hacer una cuestión, una exposición. Yo tengo unos conocidos que son actores, entonces llevo a mi food truck para que hagan stand-up, no sé qué, me voy nutriendo, pero eso tiene que sí, Pamela, como tú dices, partir de un plan de acción que tiene que estar muy entendido, muy repasado, muy calculado y sobre todo chequeado constantemente. Bueno, espero
que haya sido del agrado de todos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me dice Liz que vamos a tener unos momentitos para esto de Soy Colmena. Entonces, bueno, por favor, si alguien tiene, el momento de que escriban sus preguntas, por favor. ¿No? No hay preguntas. O se entendió todo muy fácil o los aburrí tanto que no quieren que siga. Yo creo que es la segunda. Bueno, muchas gracias. Por favor, quédense en casa. Por favor, cuídense. Por favor, estén preparados para volver. Los emprendedores van a ser mucho más importantes de lo que mucha gente cree al salir de esta crisis. Así que bueno, prepárense. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches.